Hola, ¿cómo están? Yo soy Isa por la vida y hoy voy a hablar de un tema que considero muy importante y es sobre el libertarismo, si me considero libertaria o no y qué pienso al respecto de eso. Bueno, antes de comenzar de hablar sobre el libertarismo y si me considero tal, quiero dejar muy en claro que no confundamos este tema cuando a veces escuchamos la palabra libertario, a veces lo podemos confundir con liberal y podemos decir una persona liberal es aquella que tiene una moral bastante laxa, bastante relajada, pero yo no me refiero a eso. Yo creo que esto es lo que nos viene a la mente porque anteriormente cuando oíamos hablar, por ejemplo, de liberales y conservadores, pues decíamos que una persona liberal era eso, alguien con una moral bastante relajada y una persona conservadora era lo contrario. Sin embargo, ahorita vamos a hablar más entendiéndolo como una persona libertaria es aquella que piensa que el Estado no debería de tratarnos de forzar o de obligar de vivir de tal o cual manera, sea esta basada en una moral relajada o sea esta basada en una moral estricta. Bueno, entonces, hablándolo desde esta manera, que una persona libertaria es aquella que cree que el Estado debe respetar, pues en lo económico, en lo social, nuestra manera de vivir y de pensar, sí, yo soy libertaria. Yo creo que nunca jamás nadie debería de obligarnos, entiéndase bien, obligarnos a vivir de tal forma, sea esta una forma positiva o negativa. ¿Por qué? Porque yo creo que hasta Dios respeta nuestra libertad. Es decir, hasta Dios respeta a las personas que quieren utilizar su libertad para hacerse daño a sí mismas. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo sí me considero libertaria hablándolo, entendiéndolo de esta manera, pero esto es muy importante. Yo considero y estoy 100% segura que una persona libertaria no puede estar a favor del aborto. ¿Por qué? Bueno, porque realmente el libertarismo también nos dice que nuestra libertad termina donde empieza la del otro. Entonces en el aborto yo no solamente estoy usando mal mi libertad, no solamente voy a tener, pues me voy a arriesgar a tener consecuencias físicas, psicológicas, sino que ya estoy atentando directamente contra el derecho a la vida de otro. Y eso es lo que Gloria Álvarez no pudo explicar en el debate con Agustín Laje. Y ella se considera libertaria a pesar de que está a favor de que una persona utilice su libertad para dañar a otro. Pero en fin, la hipocresía. Que yo sea libertaria y que yo crea que el Estado nunca nos debe obligar a vivir de ninguna manera, eso no significa que yo utilice este libertarismo como tal a nivel personal. Me explico. Algunas personas que piensan igual que yo en lo político, que debe respetarse, que el Estado debe de respetar la libertad de los demás, también confunden esto con llevarlo también a su vida privada. Bueno, ya están en su derecho, pero yo creo que aquí debemos de hacer, o al menos yo hago una diferencia. ¿Por qué? Porque yo considero que además de libertaria, soy cristiano y el amor no puede ser indiferente. Es decir, yo no puedo decir, a mí me da lo mismo cómo vive la demás gente, me da lo mismo si se está autodestruyendo, al fin cada quien en su libertad. No, sé muy bien que no puedo obligar a alguien a que no se autodestruya, a que no realice en su vida cierta conducta dañina, pero tengo que conocer la diferencia entre obligar y proponer, es decir, ¿qué es lo que hace Dios con nosotros? Dios nos propone una manera de vivir según su santa ley, pero no nos obliga. Sin embargo, esto no quiere decir que se desentienda de nosotros y que diga, bueno, si tú quieres vivir así, es tu problema. No, Él siempre nos va a llamar y nos va a llamar amorosamente para que nosotros sigamos una vida que nos va a llevar a la plenitud y a la felicidad, sin obligarnos y sin coaccionarnos. Entonces yo creo que yo, además de libertaria,
pues a mí me interesa que las personas sean felices, y si yo sé que una conducta les va a llevar a la felicidad y otra les va a hacer daño, entonces yo voy a dedicar mi vida a promover las conductas que son buenas y que yo sé que llevan a la felicidad, y voy a dedicarme también a denunciar las que hacen daño sin obligar a nadie, solamente lo voy a promocionar porque a mí me importan las demás personas y no soy indiferente a ellas. También considero que es importante no confundir el libertarismo con el relativismo. El relativismo nos dice que no existe el bien ni el mal y que todo depende de cómo lo veas. Yo creo que bien puedes tú ser libertario y respetar cómo viven los demás, pero eso no significa que no puedas calificar las conductas según el bien o el mal que causa. Muchas veces escuchamos, bueno, tal conducta, y nosotros decimos, bueno, pues esa conducta a mí me parece que es dañina, y tal vez escuchemos que las personas nos digan, bueno, pero es que es la libertad de cada quien. Claro, pero es que una cosa no pelea con otra. Yo puedo perfectamente respetar cómo viven los demás, pero eso no significa que yo no pueda calificar una conducta de dañina o de edificante. Y eso es todo. Hasta la próxima.